Saludos amigos, saludos, son ustedes muy amables en estar con nosotros a rajatabla. Este programa que es dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente solidaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentren a través de Teleradio América para todo el mundo, a través de Super TV 55 en Santiago y en el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV, que nos retransmite los días sábados. Muchas gracias por estar con nosotros donde quiera que ustedes se encuentren. En el día de hoy tenemos un programa, yo no le digo especial, sino un programa también muy reflexivo alrededor del momento jurídico, político y social que vive la República Dominicana. Me parece que es importante que nosotros tratemos el tema de la reforma constitucional nueva vez, pero también que hagamos alguna advertencia alrededor de las demás reformas. A ver si nos podemos entender. Miren, comencemos en este momento, señalando el tema eléctrico, que es parte de una reforma, porque fíjense, esta temporada de reformas que ha señalado el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, conlleva muchas grandes reformas que tienen nombres estrambóticos y otras que no lo tienen, pero que son tan grandes como las que he señalado precedentemente. En el caso de la reforma al subsector eléctrico, yo quiero señalarle que don Celso Marrancini, quien es el presidente del Consejo Unificado del subsector eléctrico, para decir que él abarca las distribuidoras de electricidad, abarca la principal planta generadora del Estado y abarca también las políticas públicas, que no lo hace evidentemente el Ministerio de Energía y Minas, que está más consagrado hacia el ámbito del sector minero y no del sector eléctrico. De manera que el jefe del subsector eléctrico es Celso Marrancini. Él fue a presentar una ponencia ante la Cámara Americana de Comercio. Yo quiero señalarle algunos aspectos de lo que dijo el señor Marrancini. Primero, él proyecta el déficit para este año del subsector eléctrico, quiere decir, la transferencia que debe hacer el gobierno central hacia las empresas generadoras de electricidad de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Pero además señala que la inversión programada en el subsector eléctrico, que de hecho es un endeudamiento en que incurrirá el sector público, el gobierno de la República, es de 650 millones de dólares. De manera que en este correr del año, una parte de esos 650 millones de dólares tendrá que ser ejecutada, ¿verdad? En este año, especialmente en la compra de transformadores y en la reparación o modernización de sus estaciones de intermediación en la provisión de energía eléctrica. Estamos hablando de 2.000 millones. Pónganlo ustedes, 1.800. Pongan que este año se ejecuten 200 millones de dólares de los préstamos que dice han concedido organismos internacionales y agencias crediticias internacionales al subsector, al gobierno dominicano, para ser empleado en el subsector eléctrico. De manera que estamos hablando de más de 80.000 millones de pesos al precio de hoy de la moneda. Y eso indudablemente encarece el subsector eléctrico, hace que haya que producir una gran inversión, además de un gran desperdicio de recursos. Entonces, el señor Celso Marrancini aplica una política radical, la cual nosotros creemos correcta, es decir, no, aquí no vamos a aceptar ningún tipo de subterfugio para que ningún sector se aproveche de su sector eléctrico. Magnífico. Pero creo que hay un enfoque que yo muy humildemente, sin ser un técnico en la materia, pero sí un veedor social,
Yo quiero llamarle la atención a don Celso Marrancini en lo siguiente. Nada se sustrae del ámbito social. O sea, usted no le puede decir a una gente, usted no le puede decir al país, a la clase media, fundamentalmente, a los sectores populares, decirle, ustedes van a tener 3 meses de apagones, pero luego inmediatamente decirle, la mayoría no paga la luz. Y en tercer lugar dice, no solo son los sectores populares los que no pagan la luz, también son los sectores altos en términos económicos de la sociedad. Es decir, usted al tiempo que dibuja un estado de anarquía y de desorden en el desempeño de las distribuidoras de electricidad, nos dice que no es por los apagones lo que nosotros vamos a atacar fuerte, porque el propio Marrancini dice, en la noche generamos 4.000 megas, que dice él que nunca se ha visto, pero se pierden en las redes. Y por tanto, no hay posibilidad porque tenemos subestaciones eléctricas que datan de 1970, que se sobrecargan, hay que inhabilitarlas en un periodo especialmente de alto consumo, a causa del calor también, como es el de 8 de la noche a 1 de la madrugada. Quienes sufren más la consecuencia de los apagones son los barrios carenciados. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un suministro de energía subsidiado por el Estado, subsidiado. Pero además porque una buena parte de los sectores populares no pagan la luz. Pero no es por falta imputable a los propios sectores, es que no hay forma de que las sedes lo cobren, especialmente de este. Pero el sector más alto de la economía dominicana, dice el licenciado Marrancini, tiene también una alta falencia en el pago de la energía. Y ahí se habla de millones. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que cuando se hable de carencia, cuando se hable de limitaciones, se tenga en cuenta lo social. Usted no puede decirle a una gente que se condene a morirse del calor en un traspatio y luego decirle que en el ADN de su sangre lleva la epidemia de ser ladrón, porque el que roba energía eléctrica es el ladrón. Lo que pasa que hay que decirle, y esta vez se lo digo a propósito de que tengo mi invitado un abogado, un jurista, decirle que hay una imagen, para decirle así, que siempre se menciona en la escuela de Derecho, que es de aquel ciudadano francés que rompe la vidriera para sacar el trozo de pan y llevarle a su familia, lo cual ahí se hablan de lo atenuante que puede tener un ilícito penal. En este caso yo quiero decirle que esa gente que no paga luz en un traspatio es a quien más le lleva los niveles de inflación, es los más que sufren la inseguridad, es los más que sufren el hambre, la miseria, la marginalidad. Y encima de eso que desde el Estado se le diga que son unos que tienen en el ADN el robo. No, si ellos pudieran pagar la luz, la pagan. Y yo quiero decirle otra cosa, con todo respeto al licenciado Marrancini. La clase media paga la luz, porque la excepción que puede haber, la minoría que no paga luz en la clase media, no puede señalársele como el sector completo, como la clase completa. Y la clase media sufre de apagones. Y los empresarios que pagan la luz, los grandes empresarios, tienen que tener grandes equipos de energía supletoria, porque el Estado no suple la energía requerida para la industria o para el sentido general para los empresarios que pagan la luz. Y los empresarios que no pagan la luz tienen de cómplice a funcionarios de su sector eléctrico. Es decir, que miremos la cosa bien, para no decir, el que no pague la luz ya sabe que hasta va preso, vamos a habilitar el Ministerio Público relacionado con la persecución de los fraudes de su sector eléctrico. No, todo eso se puede hacer. Ahora, tenga en cuenta que no se puede medir a todos por la misma vara. La gente que está sufriendo los apagones hoy en los traspatios y en las comunidades rurales
no merecen que además se le diga ladrón. Eso es lo que yo quiero señalarle. Este tema lo vamos a reserva de volver sobre él en próximos programas, porque hoy vamos a aprovechar todo el tiempo disponible para tratar el tema de la reforma constitucional. Por último, yo quiero decirle al presidente de la República, buen amigo, el licenciado Luis Abinader, decirle lo siguiente: hay un conjunto de reformas muy fuertes. La reforma constitucional no trae reacción importante que no sea de los sectores élites de la sociedad. Nadie en un barrio se va a mover porque blinden el tema presidencial o porque alguien diga que va a garantizar la independencia del Ministerio Público. La sociedad dominicana todavía no está de ese nivel de educación política para que las grandes masas se pongan atención a lo que están haciendo las élites. Ahora, cuando se hable de la reforma fiscal que pretende recaudar 300 mil millones de pesos sin saber de qué costilla van a sacar ese dinero, es decir, llevar la presión fiscal del 14% que está ahora a casi el 18%, representa más de 300 mil millones de pesos, que veremos a ver de qué costillar va a salir. Y le quiero llamar la atención al querido amigo, el presidente de la República, y se lo hago con mucho deseo de que haya comprensión en lo que digo, de que cuando hay una oposición atomizada, cuando los sindicatos virtualmente no existen, cuando no hay gremios importantes de presión social y de presión política, entonces no queda nada entre el Estado y la población o la sociedad. Y es ahí donde hay el peligro de los tsunamis sociales. Porque cuando se hable y se le diga que van a aumentar la edad de pensión de 60 a 65 años, y cuando se le diga que esta generación de pensionados que viene ahora dentro de un año no va a recibir más del 30% de sus salarios reales, y cuando se diga que habrán otros impuestos, especialmente el ITEBI y el impuesto sobre la renta, que van a afectar directamente los precios y que van a afectar directamente los bolsillos de los ciudadanos que ya no soportan, habrá que ver si es verdad que el tsunami no se produce porque vendrán los subsidios. Pero si no le quitan los subsidios y las exenciones a los sectores altos de la sociedad, entonces las compuertas del tsunami pueden estar mucho más abiertas para situaciones difíciles. Es lo mismo que yo dije ahora de la seguridad social. Cuando se reforme el Código Laboral, yo creo que el gobierno va a tener que ser muy cuidadoso al momento de ir presentando cada una de esas reformas, porque repito, la reforma constitucional es sica de colí respecto a lo que viene con la reforma fiscal, la reforma al régimen de seguridad social y la reforma al régimen laboral. Que Dios nos tome confesado. Vámonos a un cambio, señores, y vamos inmediatamente a retornar. Y le voy a decir en ese mismo momento quién es nuestro invitado de hoy. Y yo creo que nosotros vamos a dar una cátedra importante alrededor del tema de reforma constitucional, aprovechándonos de la sapiencia, la sabiduría de tan digno jurista y mejor amigo mío. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, a rajatabla se engalana siempre cuando trae al doctor Marino Elcevic, que ya me dijo de dónde viene su apellido, que está con nosotros para explicarnos mejor el tema de la reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República. Es importante, hoy yo solamente llamo la atención de que dos prominentes economistas en el día de hoy llaman la atención de que las reformas no han sido debidamente discutidas ni explicadas, dice sesudamente, es decir, con fortaleza, y que en el caso de la reforma constitucional ha traído traspiés, par de traspiés. El primero fue el tener que desistir del propósito de degradar el rango constitucional que tiene el Consejo Nacional, el Consejo Superior del Ministerio Público, que se pretendía que fuera por una ley, y esa institución tiene un rango constitucional.
Y el segundo es reducir de la primera propuesta de 4 años de inamovilidad del Procurador General de la República a solo 2 años. De manera que hay razones para entender que se debe discutir más profundamente todo lo propuesto por el señor Presidente de la República como reforma constitucional. Y por eso hemos traído hoy a un jurista, a un profesional del derecho que ha estudiado bien el tema y que nos ha permitido, incluso ya ha evacuado algunos textos doctrinarios alrededor de este tema y que hoy yo quisiera tratarlo con él. Saludos, doctor. Buenas. Usted está todavía fajado estudiando ahí. No me queda otra, de eso que vivimos. Lo que quisiera pedirle ahora que nos diga a nosotros, nos ilustre respecto a qué es lo que propone el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República. Bueno, lo primero tendríamos que decirte, y por eso saqué mi Constitución, que la reforma constitucional está en el artículo 267 y siguiente de la Constitución. Es correcto. Bajo ese anatema, la Constitución dice, la vigente, que la reforma de la Constitución solo podrá hacerse de la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder u autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Más adelante, el artículo 269 dice que la iniciativa de la reforma constitucional está en manos del Poder Ejecutivo o en la tercera parte de los senadores o en la tercera parte de los diputados. Por separado. Sí, podrían ellos cada uno, si por ejemplo la Cámara de Diputados tiene una iniciativa de reforma constitucional, si la tercera parte de la Cámara lo firma, entonces esto se somete a la Asamblea General Revisora, la Asamblea Nacional Constituyente. Que previo es una ley de convocatoria. Entonces, justamente la ley, en el artículo 270, nuestra ley sustantiva, nuestra Constitución dice que la necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria, que es lo que ha hecho el presidente de la República con esta ley de convocatoria. Y básicamente esta ley no podrá ser observada por el propio Poder Ejecutivo, no lo va a hacer si es su iniciativa, y ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora que tiene que contener el objeto de la reforma e indicar los artículos de la Constitución sobre los cuales versará la reforma. Fíjate que el legislador, conforme a la doctrina de Maurice Duverger, un gran profesor de Derecho Constitucional, y de los constitucionalistas dominicanos, como don Manuel A. Amiama, don Cundo, como Augusto Sánchez de Sangey, y otros tantos que han puesto más adelante, y también la doctrina que ha dado el Tribunal Constitucional con sus diferentes jurisprudencias que han aportado a la doctrina y han interpretado no solamente, diríamos, doctrinas nacionales, sino también han hecho comparaciones con legislaciones extranjeras y sobre todo latinoamericanas y alemanas. Bajo ese precepto también el Tribunal Constitucional ha puesto normas y le ha llamado a la ley de convocatoria una ley sui generis. Incluso destacaba en algún momento en uno de los escritos que, como bien tú has dicho, al hablar de la hermenéutica constitucional, que hay decisiones específicas que ha tomado el Tribunal Constitucional donde establece de manera taxativa que esa ley de convocatoria nace y muere en sí misma. ¿Por qué? Porque solamente es para la Asamblea Constituyente. Inmediatamente deja cesa. Cuan pronto termina diríamos, termina la Asamblea y se conoce, entonces evidentemente ahí surge, son las sentencias número 224 del 2017 y 352 del 2018, donde dice que
cualquier reforma constitucional no puede cambiar la forma de gobierno y solo puede hacerse a través de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que constituye una cláusula pétrea para mí desde el punto de vista doctrinal. Pétrea es prolongada en el tiempo. No, es el concepto de pétreo, por lo menos en lo que a mí concierne como abogado, significa de fortaleza y de inamovible. Exacto, inamovible. En el sentido de que al dictaminar el Tribunal Constitucional ambas decisiones con respecto a esa decisión, con respecto al concepto de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el artículo 184 de nuestra Constitución establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos. Por tanto, también es vinculante a la Asamblea Constituyente. Correcto. Hay una pregunta ahí. Los asambleístas tienen la facultad para introducir temas que no están en la ley de convocatoria. Porque la ley de convocatoria establece los puntos a tratar, es taxativa y exclusivamente esos puntos. ¿Cómo? ¿Pueden los asambleístas decir, no, nosotros además de eso, queremos esto y lo otro y lo demás para allá? Siempre y cuando una tercera parte de los asambleístas de una u otra Cámara así también digan cuáles artículos de la Constitución pretenden reformar, podría conocerse conjuntamente con este proyecto que ha enviado. Digamos que va en la misma ley. Sí, sí. O sea, los asambleístas, sin ser asambleístas, es decir, las cámaras con mayoría calificada, digámosle así, puede introducir, dice, además de lo que dice el presidente, nosotros creemos que debe resolverse los temas gramaticales, que eso que han dicho. No, pero tienen que someterlo, correcto, como dice la Constitución. ¿Cuáles artículos de la Constitución usted va a cambiar? Correcto. O sea, ahí no nos pueden venir con gato por liebre. Correcto. Que el presidente dijo una cosa y mañana vienen con otra. No. ¿Usted quiere cambiarlo? Bueno, propóngalo. La tercera parte de la matrícula dice, vamos a cambiar los artículos tales, y van a decir, como hizo el presidente, de tal forma. Ahora yo le pregunto, porque aprovechar el tiempo mucho, ¿es correcto, usted lo ve desde el punto de vista jurídico efectivo, el blindaje, vayamos ahí, el blindaje a los artículos, creo que es el 272, vincularlo con el artículo 124. Es decir, el artículo ese que usted mencionó más arriba, que abajo tiene de que no se puede cambiar el régimen político del país, ajá, creo que es el 272, sí, 272, que dice que de ninguna manera se puede cambiar el régimen que rige la República, que es democrático, representativo, etcétera. Entonces vincularlo, reformarlo para poderle agregar el 124, que es el que señala que el presidente una vez electo tiene derecho a una segunda postulación y luego nunca más. Ni se puede postular tampoco para vicepresidente. Ese es el blindaje que propone el presidente, de unir esos dos artículos. ¿Usted lo ve efectivo? ¿Lo ve como un blindaje correcto? Porque se dice que ahí no volvería nadie, ningún presidente, a decir, vamos a modificar el artículo 274, porque va a contener la parte del 124. Mira, el 274 de la Constitución, a mí me gusta hablar con ella en la mano. Correcto. Habla de los periodos constitucionales de funcionarios selectivos. En esta parte nosotros tenemos una disidencia favorable al recurso que ha propuesto el presidente de la República. Y mira por qué. Si el presidente ha sido generoso con su liderazgo y dice, yo no vuelvo más luego de haber ganado estas elecciones mayoritariamente, y se demuestra con la matriz que tiene en el Congreso de la Nación, amén de su votación particular que le dio la presidencia, y dice, yo no vuelvo más, no voy a estar más de 2 periodos en el poder, lo lógico que también eso se tramite a todos los poderes públicos, porque la Constitución lo que dice en el fondo son los límites del poder y las instituciones democráticas que rigen el Estado-Nación. Entonces, sí, yo entiendo, o nosotros entendemos desde el punto de vista, el artículo 274 habla del periodo constitucional de funcionarios selectivos
Y sobre esa base, el presidente de la República ha limitado el poder, básicamente, y se ha, diríamos, puesto dentro del contexto de esta Constitución que dice que son 2 periodos o no más. Y ganando las elecciones, teniendo la mayoría dentro del Congreso, le dice a la nación, yo no vuelvo más a ser presidente. Eso es loable, ¿verdad? Eso es sumamente loable y eso hay que reconocer que es una forma también democrática del ejercicio del poder. Porque las constituciones en los Estados-nación lo que hacen es ponerle límite al poder y a su vez establecer instituciones democráticas que permitan la participación popular en el ejercicio de lo que es la soberanía nacional. Okay. Ahora, si el presidente se limita a 2 periodos, ¿por qué no también limitamos 2 periodos a los senadores, a los diputados, a los municipios, a los regidores, a los directores de distritales, a los vocales y también al Poder Judicial? Que un juez de la Suprema solamente puede estar 8 años dentro del poder y que le dé paso a otra generación. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos en esta etapa de nuestra vida que todas estas personas que se han hecho dueñas de espacios políticos públicos, lo que han es retrasado el liderazgo y la democracia nacional y le han impedido tener oportunidades a otras personas para ejercer el poder. Por eso es que los partidos políticos, la gente no quiere entrar, porque en los partidos políticos, lamentablemente, hay un descrédito. Y el descrédito está que ponen al hermano, al primo, al sobrino, al tío, y no dejan que democráticamente dentro de los partidos políticos se desarrollen liderazgos naturales, convenientes, importantes para la democracia de cada uno de los pueblos, de los municipios, de las comunes, etcétera. El presidente Joe Biden tuvo más de 30 años en el Congreso de los Estados Unidos y después fue presidente de la República. Pero esa es la realidad norteamericana, Okay. no es la realidad dominicana. Aquí, que tenemos un caciquismo propio de nuestra génesis, de nuestros pueblos indígenas, de Riquillo, Guacanarí, etcétera, 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 podríamos convenir que esa forma de sociedad colapsó, fracasó, y por eso ahora tenemos una sociedad más abierta, más plural, que además necesita una participación. Por ejemplo, la mujer ahora participa más en la política. Sí. Tenemos una vicepresidenta por segunda vez. Pero el derecho también tiene mucho de comparativo. Dice, hay que comparar. Por ejemplo, si nos comparamos con Costa Rica, que es una economía como la nuestra, resulta que se acabaron los líderes en Costa Rica porque primero fueron los padres y como no podían reelegirse, terminaron. Luego los hijos, de Figueres, los hijos de Calderón, y luego no hay nada, y luego han venido algunos, y Costa Rica ha degradado su calidad y su liderazgo político y ha degradado su economía, y no es la Costa Rica de ayer. Porque la gente no participó en los partidos políticos y observó que no había una especie de traslación de liderazgo. Fíjate que Peña Gómez, en el Partido Revolucionario Dominicano, creó una serie de liderazgos que al final hasta fue víctima de ellos mismos y tuvo que crear el Bloque Internacional Socialista, institucional socialista. ¿Por qué? Porque la democracia que ellos manejaron en un momento dado hasta le perjudicó al propio Peña Gómez. Sí. Pero también eso no se dio en el Partido Reformista. Para él, cuando el vicepresidente Lora quiso aspirar y tuvo una reunión famosa en el restaurante Vesubio, al enterarse, al otro día canceló a todo el mundo. Y todo el que estaba con Lora lo votaron, y hasta los guardias que estaban con Lora lo votaron. Así es. Vámonos a ir a un cambio, doctor, con su permiso. Me parece que usted aprueba el blindaje a la reelección, a una sola reelección, que pretende 2 periodos y no más. 2 periodos y no más. Ahora vámonos a ir a lo que sí es su fuerte, muy fuerte, que es el Ministerio Público y la supuesta garantía de independencia del Ministerio Público a través de que sea designado
por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo no mayor de 2 años. Vámonos a un cambio. Señores, estamos con el doctor Marino Ercevich tratando el tema de la modificación constitucional sugerida por el Poder Ejecutivo. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, gracias a todos los amigos que están en este momento en el programa A Rajatabla, participando de esta platea, que es una cátedra que nos están dando. El magistrado, ya le voy a decir magistrado ya. No, el abogado. Los magistrados son los que tienen esa función. El abogado. Usted sabe que una vez yo me acostumbré a que me dijeran que magistrado. Claro, no, y tú lo fuiste. Ah, sí. Definitivamente. Bueno, ahora vamos a tratar el tema de la propuesta de la modificación de la designación del Procurador General de la República. ¿A usted le parece bien? Mira, el proyecto original que yo tengo acá, eliminaba el artículo 174 de la Constitución y además tenía una serie, ahora en este proyecto le agregaron, en este proyecto del presidente, le agregaron de que el Procurador General de la República duraría 2 años solamente. En vez de 4 que estaba en el primer que podría proyecto. ser evaluado por el mismo Consejo del Consejo Nacional de la Magistratura, que está en el artículo 178 de nuestra Constitución. Aquí también elimina al Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue evidentemente una disquisición que se tuvo, que en un momento dado el poder político entendió que sí era conveniente porque era parte de la estructura, y en otra se entendió que era parte del poder ejecutivo y era un voto más que tenía el presidente. Pero esas son decisiones políticas que toman los que están en el poder. Se dijo, si hay 2 jueces, es justo que la contraparte, que es el Ministerio Público, esté presente. Esté presente. Ahora, nosotros entendemos que esa propuesta es errada y no es conveniente, con el debido respeto que nos merece el honorable señor presidente de la República y sus asesores. Pero vamos a decir que fue un tema de asesoría al presidente de la República. Porque el presidente, en definitiva, toma una decisión conforme a una serie de personas, de gente sabia que tiene a su alrededor y le dice qué hay que hacer. Fíjese, ¿cómo usted pone al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a otro juez a decidir quién va a ser su contradictor dentro del tribunal? Sí. ¿A quién le debe el cargo entonces el Procurador General de la República? ¿Al presidente o a 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia que pueden votar en su contra? Que son 6. ¿Me entiendes? Lo otro es poder político. Ahora, nosotros entendemos que el Procurador General de la República debe ser, a igual que en los Estados Unidos de Norteamérica, porque aquí nos gusta mucho hablar de que los Estados Unidos, pero entonces cuando llegue el momento no nos gusta el modelo. Sí. El presidente de los Estados Unidos de por vida siempre ha hecho que nomina a un Procurador General de la República y luego entonces el Senado lo confirma. Igual que yo, los por ejemplo, embajadores. conocí a un procurador, Rancy Clair, que fue el Procurador General de la República en el gobierno de Lyndon Johnson, con quien tuve el honor de estar en el tribunal Martin Luther King en un momento dado en los Estados Unidos de Norteamérica, sobre la base de los crímenes y los abusos que cometía el Departamento de Estado en contra de muchos ciudadanos en persecuciones selectivas y políticas. En este caso recuerdo a Lyndon LaRouche, y yo fui parte de ese tribunal Martin Luther King. Y ahí conocí a este procurador con quien conversé bastante sobre la parte de lo que era la independencia del procurador. La independencia de una persona como la del juez no depende solamente de quien te nombre, fundamentalmente depende de los valores ónticos y ontológicos que tiene esa persona. Ónticos en el sentido de lo que tú aprendes, de lo que tú vas a una escuela, a la universidad, etcétera, y ontológicos, los valores que tú manejas en tu vida para ser independiente, para ser decente, para ser honrado, para ser igualitario, para ser plural
y sobre todo para tomar decisiones que sean sumamente ecuánimes y que sean equilibradas con relación a tu función. Pero eso no depende solamente del procurador. El procurador es una imagen. Sí. Cuando tú fuiste procurador fiscal y estaba la procuradora que estaba junto a ti, Sí. que era la Doña Zoila. magistrada Zoila Zoila. Martínez Guante, las decisiones que tú tomabas, tú no le preguntabas No, a doña Zoila. era libre. Tú tomabas una decisión Y ella no le preguntaba al procurador y ella general. no iba a averiguar dónde el procurador, ¿qué usted cree si yo dejo preso a fulano? No. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? La Procuraduría ha utilizado uno de lo que se llama la política criminal y los grandes casos, o casos mayores, como le llaman, lo está manejando desde arriba, desde la Procuraduría General de la República, con el concepto que existió ya en el gobierno de Hipólito Mejía, del DEPRECO, del Departamento contra la Corrupción, que era una especialización de persecución contra el crimen, contra aquellos funcionarios públicos que se enriquecieron ilícitamente a través del erario público. Ahora, esa es un anatema que pudiéramos decir, bueno, pero si fulano vive en Santiago y él trabajaba allá, y en Santiago él trabajaba en rentas internas, y allí fue que hizo una serie de desmanes siendo funcionario público, ¿por qué no lo persigue el fiscal de Santiago? ¿Por qué no dan un ejemplo dentro de esa sociedad? Porque ¿cuál es la persecución? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la teleología con respecto a las persecuciones penales? El fin es fundamentalmente resarcir a la sociedad y en el lugar donde tú vives, darte un ejemplo. Eso nos lleva a nosotros a un problema filosófico jurídico. ¿A quién representa el Ministerio Público? Todos nosotros decimos a la sociedad. Antes se representaba a la corona. Claro. Y después, de hecho, representa los intereses del Estado. Y el principal poder del Estado, que es el Congreso, pero el primer, ¿cómo lo llamaríamos? La primera persona del Estado, la primera persona es el presidente de la República. El presidente de la República. Entonces, el primer magistrado de la nación. Sí, en un conglomerado que se llama Ministerio Público, yo, el presidente de la República, designo uno que al tiempo que representa a la sociedad, por esa misma vía de consecuencia me representa a mí, porque yo represento a la sociedad. Claro. Lo que pasa también, hermano terrible. León, es que hay mucho egolatrismo. Y aquí hay gente que lo nombran en los cargos y se creen dueños del cargo. Y no saben que eso es pasajero. Que ser presidente es pasajero, que ser fiscal es pasajero, que ser juez es pasajero. Claro. Tú que estuviste en la fiscalía, Sí. que le hiciste tanto favor a tanta gente vieja, jodida, que iban allá a pedirte un favor, que lo estaban desalojando y usaban contratos de alquileres para entonces utilizarlo para desalojar a la gente. ¿Cuánta gente tú no detuviste día a día en esos atropellos? Pero eso es un accionar personal. Eso no hay que nombrarlo en Harvard, ni tienen que ir a ninguna escuela de ministerio. ¿Tú fuiste a la escuela de Ministerio Público? No. ¿No existía? No existía. Y había justicia. Por eso es que yo creo que la escuela del Ministerio Público y la escuela de los fiscales tienen que ir a la universidad. El que quiera ser fiscal, el que quiera ser juez, que estudie en la universidad. Claro. Eso de esas instituciones, con el respeto que me merecen todos y lo que han hecho, Como y si se han fueran formado, y gente que son decentes, son honradas, pero hay que darle la oportunidad porque lo saben los jueces y lo saben los fiscales. Hay que darle una apertura y llevarlo a las universidades. Y usted en la universidad le dicen, ¿usted quiere ser juez? Hágame una especialidad. ¿Usted quiere ser fiscal? Hágase una especialidad. Pero no tener esas instituciones en manos de grupos políticos, partidarios, que tienen ideología dentro de la formación. Es ahí donde está la independencia que se procura. Claro. Es abajo, no es arriba. No es Por arriba. ejemplo, usted puede traer a Martin Luther King, revivirlo, resucitarlo y decirle, nosotros queremos que usted sea el Procurador General de la República Dominicana. Y Martin Luther King no garantiza la independencia del Ministerio Público. De hecho, doña Miriam no lo pudo garantizar. Y el pobre que está allá en Higüey, el que está en Elías Piña,
Él llega a donde Miriam Germán. No. Lo dejan llegar. Es decir, el Ministerio Público es Pero el que yo debe ser mismo le he independiente. escrito como 3 cartas a Miriam Germán y no me ha contestado. Mi hermana, porque no se la han llevado. Yo, Marino Elcheví, que lo puedo decir públicamente con amargura. No le ha contestado de atropello de gente que le han hecho, incluso gente que ella conoce. Y no ha contestado. ¿Por qué? Porque no se garantiza ningún tipo de cobertura plural con estas estructuras que se han manejado con un egolatrismo extremo. Y el presidente de la República, que nunca ha tenido problemas judiciales, que nunca ha ido a una fiscalía, no sabe tal vez esos detalles que sí lo sabe Antoliano, que no se puede hacer el pendejo. No, ¿Me entiende? Que él sabe muy bien cómo se atropella, cómo se sojuzga, cómo la gente no la reciben, cómo la gente, los despachos le dicen que no entre, por razones políticas, por razones sociales, por razones de, diríamos, vamos a decir una cosa para no hacerle daño a nadie, por razones a veces hasta personales, de que no me gusta que fulano llegue y no lo recibo. Porque aquí hay gente que se cree que son dueños de los cargos cuando están en los cargos como públicos. nosotros que teníamos el poder, porque en ese tiempo el Ministerio Público tenía un poder que ahora se lo retornaron correctamente al juez. Correcto. Que es el juez de instrucción. Al juez, sí, que es establecer la prisión, los tipos de, la calidad de la prisión. Calidad, sí. Entonces, en ese momento, correcto, se presenta un señor mayor a mi oficina. Yo soy el hijo de fulano de tal que andan buscando, está preso, sometido por el asesinato, como cómplice del asesinato de fulano de tal. ¿Por qué usted está aquí? Bueno, porque la policía quiere que yo busque a mi hijo y no lo encuentro. Y mientras ellos dicen que mientras no aparezca el hijo, yo estoy preso. 3 meses ese señor así. Inmediatamente el procurador fiscal en mi persona dijo, usted va a su casa. No solamente, no va, porque tú sabes que lo retornaban a la policía para depuración, para ver, no señor, usted va directamente para su casa, desde aquí mismo. Claro. Magistrado, escúcheme, tenemos que devolver, no señor, váyase. Déjame decirte algo que la gente no quiere entender. El sistema penal ha colapsado. Tenemos un 80% de presos preventivos, muchísimos presos enfermos. Y ese colapso no es culpa de los abogados, no. Es un tema de fiscales y un tema de jueces. Y como sistema penal ha colapsado. Esas escuelas lo que formaron fueron gente para que tránquenlo y después investigue. Y ese es el resultado de los presos que tenemos. El fracaso que hay con el tema de los presos preventivos, que lo criticábamos cuando el presidente Balaguer. Y cuando yo estaba en los derechos humanos, que era vicepresidente, acababa con el gobierno por los presos preventivos. ¿Y ahora qué dicen? Porque esta generación se ha quedado callada. Lo primero que pide un fiscal inmediatamente es prisión. Tránquelo. Y quisiera que fuera a la prisión por 1 año, que le declaren el caso complejo, porque así lo archivan. Pero espérate. Caso complejo es caso archivado. Pero es peor todavía. Antes, el juez de instrucción tenía 60 días para hacer la instrucción del proceso. Ahora le damos 2 años y estamos más libres. No tenemos más presos preventivos, hemos tenido mayor hipocresía dentro del proceso. Y dentro de ese sistema no hemos tenido la capacidad de rasgarnos la vestidura como abogados. Y no ha habido una criticidad al sistema, porque lo que tenemos es una serie de gente que vive echándole incienso a un sistema que no sirve, un sistema clasista, elitista, político, partidario, que persigue selectivamente a las personas. Doctor, en estos 2 minutos que nos quedan, ¿qué usted propone como contraparte a lo que ha propuesto el presidente de la República? Que los senadores en esta discusión valoren el nombramiento de los fiscales, del Procurador General de la República y lo lleven al Senado o al tribunado, que es, como le llamaron los trinitarios, a la Cámara de Diputados, como había ocurrido antes. Y que a su vez el aspecto medular de la reforma con relación al Ministerio Público, si está concentrado en la designación del mismo, que no caiga en manos de la decisión de un juez de la Suprema o un secretario de la Suprema Corte de Justicia, porque hay uno que se llama, a mi entender, la justaposición de roles dentro del Poder Judicial. Usted no puede nombrar a un juez de la Suprema para que nombre al Procurador General de la República porque es su oponente dentro del tribunal. Por tanto,
eso es incompatible. En ese caso, el presidente, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, diría en un momento, deja que se te cumplan los 2 años. Yo le voy a dar instrucciones, porque el presidente también, aquí tenemos lo que usted dice, el caciquismo. Claro. Oye, ¿cómo no le va a dar instrucciones a otro juez? Mira, cuando él va a durar ahora, porque los 2 votos de nosotros van contra él. O sea, los pleitos entre... Claro. Eso es difícil. Eso es muy difícil. Pero yo creo que lo que tenemos que decirle usted y yo al presidente, con mucho respeto, como señala al buen amigo, presidente de la República, es decirle, el Procurador General de la República ni es el culpable, pero tampoco es el benefactor de la independencia del Ministerio Público. Ningún concepto. Ni una cosa ni la otra. Un fiscalizador es tan importante como, es más importante a veces que el propio procurador, porque toma decisiones día a día con la gente pobre que necesita de que haya una buena administración de justicia. Yo le he dicho, porque usted es difícil de secuestrar, yo le he dicho que nosotros tenemos que venir con más frecuencia al programa. Te lo agradezco sobremanera. Con ustedes se puede hablar. Y déjame decirte, me quité la corbata hoy para pelear. Muchas gracias al doctor Marino Ercevit, distinguido jurista de la República, quien yo me honro en ser su amigo, que estuvo con nosotros, nos explicó tanto a mí como a ustedes y nos dio cátedra, nos dio luz sobre todo este tema tan complejo como es la modificación de la Constitución de la República en lo relativo al aspecto jurídico, en el tema del Procurador General y también en el tema de los candados y los blindajes. Gracias a ustedes, mis amigos. La próxima semana, con la gracia de Dios, estaremos de nuevo con ustedes en otro programa a rajatabla. Hasta entonces.